Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Les leo la siguiente pregunta. ¿Por qué se cree que vendrá un avivamiento? Y en este mismo sentido, si la Biblia dice que después de Jesús se harían cosas más grandes que las que Él hizo, entonces ¿por qué ahora no se ve servidores con dones como los de Kathryn Kuhlman? Bueno, efectivamente hay muchas personas que están esperando un gran avivamiento mundial generalizado en los últimos tiempos. Pero empecemos por el principio, discutamos lo que Jesús dijo. Esto se encuentra en Juan capítulo 14, verso 12, en donde dice: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Analicemos esto de obras mayores. ¿Milagros más grandes que los que Jesús hizo? Bueno, si nos ponemos a pensar, Jesucristo creó todas las cosas. Jesucristo era el ángel de Jehová que iba delante del pueblo de Israel en el desierto. Así es que crear todas las cosas o abrir el mar rojo. A veces nos enfocamos únicamente en los dones del Espíritu Santo, como en el caso de esta pregunta. Kathryn Kuhlman es una persona en quien los dones del Espíritu Santo se manifestaron de una manera maravillosa. Hay quienes piensan que a nadie más volvió Dios a usar al nivel al que usó a Kathryn Kuhlman en el fluir de los dones de sanidad y milagros. Hay muchas personas, muchos siervos de Dios que tienen dones que Dios les ha dado para sanar enfermos, para hacer milagros. Hay muchos dones, está el don de fe. Hay dones también de enseñanza, dones de servicio. Pero están los dones milagrosos. Hay muchas personas que fluyen en los dones, pero definitivamente Kathryn Kuhlman fue una persona especial, excepcional. Ahora, cuando Jesús habló de obras mayores que las que Él hizo, no puede estarse refiriendo únicamente a los dones del Espíritu Santo. De hecho, los dones del Espíritu son obras que hace el Espíritu de Dios, no son obras que hace la persona. A ver, hay algo que Jesús en los días de su humanidad no podía hacer. Tuvo que esperar a morir y ser resucitado por la gloria del Padre. Entonces Jesús dice, estas obras mayores haremos porque Él va al Padre. En otras palabras, esperemos a que Él muera y sea resucitado por la gloria del Padre y entonces vamos a hacer las obras mayores. Ahora, ¿qué pasó luego que Jesús resucitó? Jesús fue hecho omnipresente, Jesús fue hecho uno con la divinidad. Jesús, el hombre resucitado, fue hecho uno con la divinidad. Y hoy, puesto que Él es omnipresente, cualquier persona que crea en Él y le clame va a experimentar el que Jesucristo venga a morar a su corazón. Hoy tenemos a Jesucristo adentro. Esto es algo que Jesús no podía hacer en los días de su humanidad. Esto es algo que no era posible en la dispensación del Antiguo Testamento. Porque Jesucristo, el Redentor, tenía que derramar su sangre por nosotros para perdonar nuestros pecados, para poder limpiarnos de manera personal por dentro, no solo por fuera, y para poder convertirnos así en un santuario para su gloria, para su Espíritu Santo. Vean cómo en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas, pero una vez cumplía su objetivo, se retiraba. Él no podía morar permanentemente en las personas. Cuando vino Jesús, Jesús es el hombre en quien el Espíritu Santo moró de manera permanente, porque Jesús estaba limpio de pecados. Pero ahora a través de Jesucristo nuestros pecados nos son perdonados y entonces somos candidatos para que el Espíritu venga sobre nosotros y more permanentemente en nosotros. Esta es una obra mayor a las obras que Jesús hizo. Jesús todavía no podía entrar al corazón de los hombres y transformarlo desde adentro. La obra mayor que nosotros hacemos hoy, que Jesús no podía hacer aún porque tenía que esperar a morir y resucitar y ser hecho uno con el Padre, es la transformación interna, la transformación del corazón, la regeneración. Eso es algo y es la obra mayor que acontece el día de hoy. La salvación del alma es una obra mayor que la manifestación de cualquier don milagroso. Sanar un enfermo es una cosa, pero salvar su alma es otra.
Así es que la obra mayor tiene que ver con esa transformación interior que no era posible antes que Jesús muriera y resucitara y fuera al Padre. Hoy esto es posible. Hoy hacemos cosas mayores. Además, Jesús no tenía ninguna naturaleza caída para poder hacer la obra de transformar la naturaleza. Sumado pues a que él no podía entrar al corazón de los demás todavía. Pero hoy sí lo hace. Hoy viene Jesús a transformar nuestra naturaleza. Y eso es lo más grande que puede ocurrir. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su propia alma? ¿De qué le sirve al hombre no tener ningún control sobre su propio espíritu, aunque tenga el dominio de una ciudad entera? Estoy parafraseando citas bíblicas. Así es que la obra más grande que podemos hacer hoy es la de conquistar nuestra vieja naturaleza por medio de Jesucristo que mora en nosotros. Vivir en un estado de reconciliación con el Padre, con vida eterna, vida en abundancia. Eso es algo que no ocurría antes de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Esa es la obra mayor. Si estamos esperando ver milagros externos mayores a los que Jesús hizo, no lo vamos a ver. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. No está hablando del fluir de los dones del Espíritu Santo. Los dones son maravillosos, son necesarios para dar testimonio del poder de Dios y de la resurrección de Cristo. Pero no está hablando de eso, porque no hay nada que hoy podamos hacer en esos términos que Jesús no haya hecho. Está hablando de la obra mayor. Y esto es la transformación de la naturaleza humana. Muy bien, habiendo establecido eso, ¿por qué hay muchas personas creyendo, esperando que va a haber un gran avivamiento antes de la venida del Señor Jesucristo? Bueno, una de las grandes razones es que hay escrituras. Si las retiramos de su contexto, entonces podemos llegar a toda clase de conclusiones. Por ejemplo, una escritura que se escucha mucho ser citada en relación a un posible avivamiento final es Ageo 2, verso 9. En donde dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, si sacamos esto de contexto, podemos estar esperando que haya una gloria postrera mayor, ¿verdad?, que la que experimentamos al principio, aquí y ahora. Pero si respetamos el contexto, yo creo que esto se está refiriendo a cuando Jesucristo venga a reinar y a llenar la casa que él mismo va a edificar, según el libro de Zacarías, durante el tiempo de su reino aquí en la tierra, su reino literal físico aquí en la tierra, que va a ser durante el milenio. Porque la gloria postrera va a ser mayor que la primera, porque fue hasta que Jesucristo fue resucitado por la gloria del Padre que a Jesús, él ya se llamaba Jesús, él fue engendrado por el Padre. A Jesús, quien tenía la gloria engendrada de Dios, le fue añadida luego de la resurrección la gloria no engendrada del Padre, y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Él ya se llamaba Jesús, pero el Padre le dio el nombre de Jesús. Por supuesto, este es el lado no engendrado del nombre de Jesús, o la gloria del Padre que está hoy en Jesús. Así es que el mismo Jesucristo heredó un grado de gloria que él no tenía antes, y esto fue después de haber resucitado. Así es que yo creo que se está refiriendo al reino literal de Jesucristo sobre la tierra cuando eso acontezca, y no falta mucho para que eso suceda. Hay otras citas, por ejemplo en Romanos capítulo 8, verso 18, hay quienes ubican este acontecimiento como algo que va a suceder en un futuro próximo, pero aquí y ahora. En Romanos 8, 18 y 19 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, o el apocalipsis, o quitar la cubierta, revelar, descubrir la gloria que hay en un hijo de Dios. Bueno, eso va a suceder, pero solo es cuestión de entender cuándo. Por otro lado, dice que cuando Cristo se manifieste, nosotros seremos también manifestados con él en gloria. Y Cristo tiene un momento en el que él se va a manifestar, y esto es cuando venga en su segunda venida. Así es que yo creo que esto se refiere a
que la gloria que hay en nosotros se va a hacer visible cuando vengamos juntamente con Cristo a derrotar al anticristo y a sus ejércitos y al dragón y al falso profeta y a establecer el reino de Cristo sobre la tierra. Hay otra cita que es tomada, por supuesto, del libro del profeta Joel en el capítulo 2, pero la citan acá en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, después que los 120 fueron bautizados con el Espíritu Santo, Pedro se levantó y Pedro citó a Joel capítulo 2 y citó lo siguiente. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, y sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, aquí se está anunciando la dispensación en la que estamos nosotros, y en esta porción que cita Pedro, que está en Joel capítulo 2, también se está hablando acerca del tiempo de gran tribulación. Prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ahí está hablando de la tribulación, cuando Dios visite esta tierra con sus juicios justos del lado de su ira. Pero antes de eso, anuncia la dispensación en la que nos encontramos. Pedro citó esto diciendo, esto es lo que están viendo. En otras palabras, los días postreros que profetizó Joel ya llegaron. Es esto que están viendo. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro dijo, esto es lo dicho, esto que están viendo. Ya está pasando delante de sus propios ojos. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora, notemos algo importante. Y de cierto, además, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hay principios con los que Dios opera. Los primeros que fueron bautizados con Espíritu Santo y fuego en la dispensación del Nuevo Testamento fueron los siervos y las siervas del Señor Jesucristo, los discípulos, los 120. Dios comenzó con ellos, con sus siervos fieles. Con ellos comenzó. Luego derramó su espíritu sobre todo el resto de la gente que recibía a Jesucristo como su Salvador, y sus pecados eran perdonados y limpiados por medio de la sangre de Jesucristo. Pero Dios empezó con sus siervos y sus siervas. Así es que yo creo personalmente que toda la vida habrá siervos y siervas llenos del Espíritu Santo y gente llena del Espíritu Santo. Y en particular sus siervos y sus siervas, o sus discípulos, o aquellos que forman parte del círculo más cercano del Señor Jesucristo. Los creyentes que en verdad se santifican, que en verdad caminan, que crecen, que maduran, que dejan que el Señor los transforme y los vaya perfeccionando. Esa gente va a estar avivada siempre. Así es que siempre va a haber individuos avivados, ojalá congregaciones enteras avivadas. Pero no vemos claramente evidencia de que va a haber un avivamiento a nivel general, a nivel mundial entre todos los cristianos. De hecho, lo que estamos viendo es un cristianismo que está alejándose más y más de la pureza de la doctrina bíblica y del mensaje del arrepentimiento y de la fe en la sangre de Cristo. Vemos una iglesia cada vez más secularizada, vemos cristianos cada vez más mundanos. Por supuesto, hay posturas, hay personas que abrazan ciertas posturas o puntos de vista acerca de los tiempos finales. Está la postura del postmilenialismo, que dice que poco a poco la sociedad va a ir mejorando, gradualmente la sociedad va a ir mejorando, porque cada vez va a haber más cristianos que van a ir influyendo más y más en la sociedad, y esto va a terminar con un gran avivamiento, y entonces Jesús va a venir cuando los cristianos hayan transformado este mundo por medio del poder del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que caminan con esta posición y con esta postura, nada más que no es lo que estamos viendo y no es lo que
leemos en las Escrituras. El Señor habló de los últimos tiempos y cómo la maldad iría en aumento. Y si la historia de la nación de Israel, tal y como está narrada en la Biblia, es una sombra, tipo o figura, un ejemplo para nosotros, como dice 1 Corintios capítulo 10, la nación de Israel terminó alejadísima de Dios y apartadísima de Dios. Por supuesto, siempre hubo un remanente fiel. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo. Hay creyentes fieles y firmes y que están caminando. Pero en términos generales estamos viendo una iglesia cada vez más alejada de una vida de santidad y del poder que produce esa santidad. El hecho es que los únicos dos avivamientos, si podemos llamarles así, que están mencionados en las Escrituras, y es de las Escrituras que tenemos que obtener nuestras respuestas, no de nuestros deseos, de cómo quisiéramos que fueran las cosas, o de nuestra perspectiva o nuestros puntos de vista personales. Pero en las Escrituras hay mencionados dos avivamientos, en tiempos, por supuesto, de los reyes. El primero fue bajo el rey Ezequías, y este se narra en 2 de Crónicas, capítulo 29, en adelante, 2 de Reyes, capítulo 18, y yo en lo personal le llamo un avivamiento del lado del espíritu. Por supuesto que lo hubo. El rey Ezequías vio el estado espiritual del pueblo de Israel, de la ciudad de Jerusalén. Vio el estado físico en el que se encontraba el templo. Y entonces él empezó a hablarle al corazón a los sacerdotes y a los levitas, que eran los responsables. Y logró mover sus corazones y que ellos se santificaran y se purificaran y se volvieran a Dios y empezaran a retomar sus responsabilidades espirituales. Y entonces limpiaron el santuario y sacaron de allí toda la inmundicia, repararon la casa, hicieron muchas cosas maravillosas. Y cuando finalmente limpiaron la casa, en la casa había toda clase de mugre, ídolos y toda clase de cosas. Limpiaron la casa, santificaron la casa. Entonces se dispusieron a hacer sacrificios. En 2 de Crónicas 29, verso 20, empezaron a poner sobre el altar ofrendas por el pecado y holocaustos. Y luego, a partir del verso 25, dice: y puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán. Porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban sus trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría, y se inclinaron y adoraron. Y luego más adelante vemos cómo la multitud se vio influenciada positivamente por esto, y ellos empezaron a traer sacrificios y a presentar alabanzas y a traer holocaustos. Entonces la gente empezó a involucrarse. Luego hicieron planes para celebrar la Pascua, cosa que llevaban años de no celebrar, e invitaron a los pueblos vecinos y a las tribus vecinas, a la tribu de Judá, a venir. Fue un avivamiento, por supuesto. Ahora, un avivamiento no es el fluir de los dones del Espíritu Santo únicamente. Un avivamiento no es que alguien se levante y Dios lo use de manera maravillosa, haciendo milagros, sanando enfermos, levantando muertos y cosas así. Un avivamiento comienza cuando la gente se vuelve a Dios, cuando la gente se arrepiente. El verdadero espíritu de avivamiento es un espíritu de arrepentimiento y de volverse al Señor. Es un espíritu de arrepentimiento, de convicción de pecado, convicción profunda y sincera de pecado. Es un espíritu en el que la gente se vuelve a Dios, empiezan a confesar sus pecados y empiezan a limpiar su santuario.
Empiezan a hacer a un lado todos las imágenes falsas, los ídolos que hayan albergado en sus corazones. Empiezan a dejar sus malos caminos. Empiezan a alejarse de las cosas que estaban haciendo, de los lugares que estaban frecuentando, y se vuelven a Dios. Por supuesto, cuando nosotros nos volvemos a Dios en arrepentimiento sincero, el Espíritu Santo solo está esperando ver un sacrificio en el altar. Y en Romanos capítulo 12 dice que nosotros tenemos que ser un sacrificio vivo para Dios. Dios solo está esperando que nos convirtamos en un sacrificio vivo para Él, para mandar fuego de lo alto y encender la ofrenda. Pero todo comienza con la ofrenda, todo comienza con una entrega, con un sacrificio, con un volverse a Dios, con un arrepentimiento sincero y profundo. Entonces viene el Espíritu Santo. Y entonces el resultado de un corazón encendido nuevamente con el poder de Dios son alabanzas y adoración. Y por supuesto, donde el Espíritu de Dios está, los dones van a estar, y los dones van a empezar a operar, o van a seguir operando, nada más que a otro nivel. Pero todo comienza con un volverse a Dios, con un arrepentimiento sincero. Eso fue lo que ocurrió en días del rey Ezequías, con la persona de Ezequías y con los sacerdotes, levitas y con el resto del pueblo. Ahora notemos algo muy importante. En Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 27. Dios bendijo a Ezequías, lo prosperó muchísimo, le dio paz por todos lados. De repente se levantó el rey de Asiria y vinieron con amenazas, y Ezequías y el profeta Isaías, que estuvo con él todo el tiempo, oraron y Dios les dio una victoria tremenda sobre el ejército de los asirios. Y luego ocurrió algo. Llegó un profeta con Ezequías, y Ezequías se enfermó. Y el profeta le dijo de parte de Dios, pues, ¿qué quieres que haga? Y Ezequías oró y dijo: te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró con gran lloro. Entonces estoy leyendo en Segunda de Reyes 20, verso 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Así es que Ezequías sanó, vivió 15 años más, pero un día lo vino a visitar el hijo del rey de Babilonia, que era Merodach Baladán. Y Ezequías vino y le mostró todos los tesoros, los ungüentos, las especias, todo lo que había en la casa de armas, todos los tesoros. Todo lo que había en su casa, en el templo, absolutamente todo. Leo Segunda de Reyes 20, 14. Entonces, bueno, ahora, eso sí, si siguiéramos leyendo, descubriríamos que esto no le agradó al Señor. Esto se narra también en Segunda de Crónicas, capítulo 32, y allí claramente dice que Dios lo probó con eso, Dios probó su corazón con eso, y encontró pues un grado de orgullo en Ezequías. Pero el hecho es el siguiente. En el verso 14, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Ahora notemos qué interesante, dice en mis tesoros. Bueno, sigo leyendo, verso 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Por qué les leo esto?
Porque de todos modos Dios ya había dictaminado, ya lo había anunciado por medio de los profetas, que si el pueblo de Israel en términos generales no se convertía y se volvía a Dios, no se arrepentía y dejaba sus malos caminos y se volvía a Dios, los babilonios iban a venir, iban a conquistarlos, iban a destruirles su ciudad y su santuario. De todos modos iba a pasar esto. Ahora aquí, Ezequías no era perfecto, falló en esto al final, pero Ezequías se arrepintió. Ezequías tenía un corazón avivado para Dios. Ezequías en lo personal estaba avivado y se volvió a Dios. Pero esto no significa que toda la nación de Israel se volvió a Dios. Así es que de todos modos, lo que Dios había determinado siguió su curso y llegó el día en el que los babilonios entraron, llevaron cautivos a Babilonia y destruyeron a Jerusalén y destruyeron el templo. Así es que habrá gente avivada de manera personal y habrá personas que influyan en su círculo de influencia y ellos se aviven también, por supuesto. Pero de todos modos, lo que está establecido, lo que está escrito, lo que está determinado, tiene que ocurrir. Esta tierra va a seguir su curso. El libro de Apocalipsis, a partir de cuando termina el mensaje a las 7 iglesias, en Apocalipsis el Señor le dijo claramente a Juan, te voy a mostrar las cosas que has visto y las que son y las que vendrán después. Las cosas que has visto se refiere a la maravillosa revelación de Cristo que Juan tuvo en Apocalipsis capítulo 1. Luego el Señor le mostró las cosas que son, y ese es el mensaje a las 7 iglesias. Pero luego de terminar con eso, le dijo, ahora te mostraré las cosas que vendrán después. Y esas son cosas que aún no se han cumplido y se tienen que cumplir. Dios va a juzgar el pecado de este mundo. Va a venir una gran tribulación. Y entonces, después de eso, Cristo va a venir y va a establecer su reino sobre esta tierra, sobre la cual el pecado ya habrá sido juzgado. Ahora, va a haber gente avivada, hay gente avivada, habrá siempre gente avivada. Pero en términos generales, este mundo va por el desfiladero camino al abismo. Y en términos generales, el cristianismo se está entibiando, se está enfriando, se está secularizando. El cristiano se está mundanalizando, ya no se ve una diferencia entre las costumbres y los hechos y las actividades y aún la presentación personal de un cristiano en comparación a la de alguien que no es cristiano. Así es que este mundo sigue su rumbo. No vemos por ningún lado que el cristianismo en términos generales esté mejorando o tenga la gloria que se supone que debiera tener, pero sí vemos individuos que están llenos del fuego y llenos del poder de Dios. Así es que todo va a seguir su rumbo y este mundo va a tener que ser juzgado. Tenemos otro avivamiento mencionado en Segunda de Reyes capítulo 22, y esto es en tiempos del rey Josías. Así como yo en lo personal al avivamiento en tiempos de Ezequías le llamo un avivamiento del lado del espíritu, al avivamiento en tiempos del rey Josías yo le llamo un avivamiento del lado de la palabra. En el caso de Josías, ahora miren, no ha pasado mucho tiempo entre Ezequías y Josías. En términos de nuestra Biblia estamos hablando de 2 capítulos después. Y en tiempos de Josías ya la casa estaba descuidada otra vez. Ya la casa estaba llena de mugre. Ya se habían roto muchas cosas. Y en Segunda de Reyes 22, verso 8, en el proceso de estar limpiando nuevamente la casa, ahora, ¿cómo puede ser que la descuidaron en tan poco tiempo? En el verso 8 dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, el escriba Safán, y a Asaía, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo
y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Y efectivamente fueron y hablaron con la profetisa Hulda. Ahora, vean el mensaje que le mandó Dios a través de la profetisa al rey Josías. Así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que han leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Así es que el rey Josías fue movido por leer el libro. Ahora, la sorpresa de que encontraron una copia del libro de la ley de Dios en el templo nos dice que llevaban quién sabe cuántos años de no leer el libro de la ley de Dios. No leían su Biblia. Con todo y que Dios le mandó a los reyes de Israel a hacerse una copia con su puño y letra del libro de la ley para meditar en él todos los días y para no pecar en contra de Dios, pues obviamente no lo hicieron. En este caso fue la palabra de Dios la que tocó estas fibras en el corazón del rey Josías, y él respondió y se arrepintió. Obviamente leyó las maldiciones de la ley si el pueblo se apartaba de Dios. El pueblo se apartó de Dios, entonces él sabía que esto era inminente. Y Dios le dijo: va a pasar, porque en términos generales el pueblo se ha alejado de Dios. Pero le dijo Josías: porque tu corazón fue enternecido con las palabras de este libro, porque te humillaste, porque respondiste, tú no vas a ver este mal que yo traigo sobre el pueblo. Te voy a recoger antes, te voy a sacar de aquí, porque porque respondiste. Pero el mal viene, porque el estado, la condición en términos generales del pueblo de Dios, del pueblo que conoció a Dios, que tuvo testimonio de Dios, del pueblo que tuvo la palabra de Dios revelada a ellos, la condición general de este pueblo está mal. Así es que tú estarás avivado de manera particular, de manera personal, vas a influir en unos cuantos que están a tu alrededor. Así es que qué bueno que habrá gente avivada, pero de todos modos el mal que está determinado va a venir. Bueno, el hecho es que en Segunda de Reyes capítulo 23, el rey mandó a reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y les leyó la palabra. Y luego a todos los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, y les leyeron la palabra de este libro e hicieron un pacto con Dios. Por supuesto que sí. Y le pidieron perdón a Dios y limpiaron otra vez el templo y otra vez se deshicieron de los ídolos y todo lo demás. Volvieron a celebrar una Pascua, pero en Segunda de Reyes 23-25 leemos: No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Está hablando de Josías. Él era una persona que se avivó. Él estaba avivado, era un individuo avivado. Pero dice, verso 26, con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: También quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Hoy en día tenemos creyentes legítimos, genuinos, avivados, llenos del Espíritu de Dios, llenos de la palabra de Dios, y que son movidos cuando Dios les habla a ponerse a cuentas, a arrepentirse, a humillarse. Son personas que están avivadas, viven avivadas. Hay personas en quienes fluyen los dones del Espíritu. Ahora es importante entender que
Los dones del Espíritu no tienen que ver con la naturaleza de la persona necesariamente, son dones del Espíritu. Y hay personas que probablemente están caminando un poco lejos de Dios, pero Dios los ha agraciado con los dones y los dones siguen en operación. Entonces tampoco podemos medir a una persona por los dones que tenga esta persona del Espíritu. El Señor claramente dice, es por sus frutos que debes conocerlos, no por sus dones. Y en el contexto está hablando, por ejemplo, de gente que profetiza y dice, conózcanlos por sus frutos, porque también hay lobos que se visten de ovejas, ¿verdad? Así es que aquí tenemos el estado general de la nación de Israel. Se deterioró a tal grado que Dios no iba a detener sus juicios, aunque hubo personas avivadas en el proceso de llegar ahí, como Ezequías, como Josías. Hoy en día, el estado general de la iglesia no es lo que debiera ser. Pero hay personas avivadas. Hay personas avivadas. Pero el avivamiento es personal. Estas personas influirán en su círculo de influencia, valga la redundancia. Si son líderes, si son pastores, pues van a tener una influencia positiva en sus congregaciones. Pero en términos generales, el cristianismo que estamos viendo nosotros hoy, no veo que vaya a mejorar. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque tenemos la Biblia. Y todo lo que le aconteció a Israel le aconteció en figura para amonestarnos a nosotros. Estoy citando 1 Corintios 10. Entonces tenemos que abrir los ojos y entender la lección y aprender la lección. Busquemos ser de los que están avivados. Busquemos ser de aquellos que cuando el Señor venga nos halle fieles, firmes y venciendo. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.